¿Cómo utilizar compresores en EDM? Antes de meternos a materia de qué son los compresores, cómo nos sirven, cómo aplicarlos y demás, mira, debemos entender primero el problema que existe cuando tú grabas audio para comprender por qué se crearon los compresores en primer lugar y, por supuesto, cómo puedes solucionar el problema con ellos. Ahora, acompáñame un poco a dibujar el problema. Mira, cuando tú grabas cualquier tipo de sonido, puede ser batería, piano, sintetizadores, voces, cualquier cosa que se te ocurra grabar con un micrófono, básicamente va a tener esta forma que te voy a dibujar en este momento. Si tú lo analizas a la onda de sonido, va a tener estos picos, estos valles, y de repente vas a tener ciertos picos que son más pronunciados que el resto y pues que podrían representar un problema al momento de la reproducción. ¿Qué problema pueden tener estos picos? Te estarás preguntando. Es que si tú escuchas detenidamente estos sonidos a un volumen muy elevado, te puede lastimar los oídos. Y normalmente si tú estás trabajando en tu producción con sonidos no procesados que posiblemente tienen estos picos muy agresivos, tus oídos se van a cansar mucho más rápido. Entonces la idea con esto no solo es para los productores, sino también para los que escuchan el resultado final, es decir, la gente que consume la música. La idea es suavizar estos picos. Suavizar estos picos de tal manera en que se pongan como que en el promedio de todo lo que está pasando a nivel general. ¿De acuerdo? Entonces la idea es un poco achicharrarlos, un poco compactarlos, y de ahí nace justamente el compresor. Imagínate el compresor como una caja, ¿de acuerdo? Y esta caja está seteada con ciertas medidas para que la señal que pasa en esta dirección, es decir, a través del compresor, sea comprimida, esté compresa, debido a la naturaleza del compresor como tal, es decir, a los límites que tú has establecido, ¿ya? Y de esta manera va a permitir que la onda viaje a través de la caja, y del otro lado de la caja va a salir justamente las ondas más suavizadas con un aspecto más homogéneo. ¿De acuerdo? Perdona por mis dibujos, pero no soy el mejor dibujante. Pero la cosa es que hemos suavizado un poco los picos gracias al compresor como tal. Obviamente en este video vamos a ver cómo esto actúa ya en la práctica, pero quiero que estemos claros en el concepto como tal. Porque esto es demasiado importante, porque muchas personas que aplican la compresión no entienden esto. Y como no entiendes esto, normalmente aplican sobrecompresión, y lo que sucede es que terminas matando la dinámica del audio que has grabado y lo estás comprimiendo al punto en el que comienza a dejar de tener vida. Entonces la idea con el compresor es que tengas justamente una serie de parámetros ajustados para suavizar estos picos, como ya te dije, pero no al punto en el que la dinámica, la microdinámica que tú puedes ver aquí, es decir, si ves cómo fluye por aquí todo esto, ¿no es cierto? Todos estos picos, valles pequeños, todo esto le da dinámica al sonido. Todo esto hace que suene con vida, que no suene algo muy tan compactado que le quites la vida. Entonces es normal que fluctúe así el sonido, pero con mayor moderación. Es decir, en vez de estos picos que ya vimos por acá, simplemente lo achicharramos en una forma más sutil. ¿De acuerdo? Con respecto a los tipos de compresores que vas a encontrar, existe el FET, VCA, óptico y por supuesto el Vari-Mu. Pero no es algo que te debería importar en este momento, porque lo que queremos hacer primero es aprender a manejar bien los compresores como tales, y después tú te puedes adentrar en las cualidades sonoras específicas de cada tipo de compresor y demás, que obviamente ayudan, pero al final todo es experimentación. Los compresores FET son para cosas más agresivas. Los VCA son perfectos para cosas que tienen que ver con suavizar transientes y demás. Los ópticos son más para cosas muy sutiles, para suavizar voces, por ejemplo. Y también tienes otros como el compresor Vari-Mu, como sea, que se supone que sirven más para la mezcla, para el mastering, para grupos sonoros en sí. Ahora, tú puedes romper las reglas. Tú puedes utilizar cualquier compresor simplemente en lo que tú quieras. Esos son los parámetros iniciales, pero tú puedes romper las reglas y hacer lo que sea.
En realidad, cuando ya estés usando los compresores, tú simplemente dices, ok, estoy utilizando estos parámetros, pero ¿qué pasa si utilizo en este compresor? No, ahora probemos en este, probemos en este. En este caso en particular, el que sea que suene mejor para ti en la situación específica que le estás utilizando, simplemente lo dejas. ¿A quién le importa si es que los ingenieros en sonido te aconsejan que el FET es para cosas agresivas? ¿Qué pasa si justo para la cosa agresiva que estás tratando de comprimir te sirve mejor el óptico? Usas el compresor óptico. Recuerda que todo es prueba y error. Nosotros somos productores, no somos ingenieros en sonido. Así que tienes que siempre visualizar fuera de la caja. Si algo funciona, a pesar de que estés en contra de toda lógica, lo utilizas. Y eso es lo único que debes procurar, que suene bien. ¿De acuerdo? Entonces, por eso no me voy a meter mucho a las características específicas de cada tipo de compresor porque no tienen ningún sentido. En este momento, solo vamos a enfocarnos en los parámetros fundamentales de la compresión y ya vamos a estar aplicándolos para que entiendas los tipos de compresión que podemos aplicar para el EDM. Así que, en este momento, en todo tipo de compresor, tú vas a hallar justamente, básicamente siempre vas a encontrar estos 5 botones que son los fundamentales. El primero es el threshold, el que tengo aquí. El threshold no es nada más que decirle al compresor, mira, a partir de que la señal entrante tenga este nivel de volumen, este umbral, automáticamente activa el compresor para todo lo que está por encima de ese umbral. Todo lo que está por debajo de ese umbral lo dejas sin procesar, ¿ok? Repito, el threshold o umbral simplemente es para setear desde qué punto en volumen el compresor comienza a actuar. Ahora, la siguiente medida que tenemos normalmente es el ratio de compresión, es decir, con qué fuerza tú vas a aplacar el sonido que está por sobre el umbral que seteamos en el threshold. Es decir, mira, si tú ves el dibujo de este compresor, voy a ponerlo 1 a 1. Cuando yo pongo el ratio de compresión 1 a 1, tú podrás visualizar que la curva obviamente se volvió una recta y no está actuando en lo absoluto, porque el ratio de compresión 1 a 1 significa que no estás haciendo absolutamente nada. Pero el momento en que ya comienzas a elevarlo, puedes visualizar cómo la curva se va aplanando y obviamente a niveles más extremos ya comienza a comportarse más como un limitador, es decir, como que la señal no pase, sino que pongas un techo a eso. Conforme la compresión ya es más agresiva, se comienza a comportar como un limitador. Entonces, obviamente hay casos específicos en los que es bueno hacer eso y no, pero en este caso en particular solo quiero que sepas que el ratio de compresión es con la fuerza que tú estás comprimiendo la señal. Es decir, qué tan agresivo es tu nivel de compresión por sobre todo lo que está encima del umbral del threshold. ¿Ok? Ahora, la siguiente perilla, que está de aquí, que es del ataque, es a partir de qué momento específico, una vez que le das la orden de activar el compresor, va a efectuar efectivamente el procesamiento. Entonces el ataque no es nada más que decirle, demórate, por ejemplo, en este momento 19 milisegundos antes de procesar la señal. Es decir, deja que pasen 19 milisegundos de la señal y ahí comienza a actuar el compresor. Si tú lo seteas, por ejemplo, a 0, estás diciéndole al compresor que ni bien entra la señal, se activa el compresor. Cuando tú haces esto, lo que vas a hacer es completamente eliminar las transientes, es decir, eliminar esos picos que son golpes, que tú vas a identificar en el sonido que está grabado, pero lo vas a erradicar. Y eso podrías querer hacer eso, pero normalmente quieres dejar un poco de la transiente porque quieres dejar ese nivel de impacto un poco original que tiene el sonido. Entonces, podrías jugar con niveles superiores como de 5 milisegundos, 10, 15, lo que sea. Como te iba diciendo, todo esto es prueba-error. Haz lo que tu oído te diga y vas a estar bien con eso. Y por supuesto, en el release, es una vez que ya aplicaste el tema, es una vez que pasa el sonido y ya no está en el nivel de threshold, ya no está ya no cumple el requisito del umbral que habíamos seteado anteriormente, ¿cuánto tiempo se va a demorar en apagarse el compresor después de que ya se apagó eso? ¿Cuánto tiempo se demora en apagar la compresión una vez que el compresor ya no detecta el umbral que tú mismo seteaste? Aquí te voy a dar el consejo que me dio mi profesor particular de producción musical. En paz descanse, se llamaba Daniel Saiz. Él era el ex tecladista de Soda Stereo.
y pues me dejó muy claro en este concepto de los compresores, que cuando tú estás utilizando el compresor y ya lo seteas con cualquier señal de audio, por ejemplo esta, vas a ver que la pluma de los decibeles comienza a regresarse al cero, ¿verdad? La idea con esto que él me transmitió es que tú setees el release básicamente al punto en el que la pluma regresa al cero y deja respirar la señal. Te ejemplifico. ¿Qué pasa si yo muevo el release muy arriba? Si ves que ya no regresa al cero. Pero ¿qué pasa si lo bajo a 180 milisegundos? Todavía no es capaz de regresar al cero, lo voy a bajar un poco más. Tal vez un poco más, ahí está ya rozando el cero, por ejemplo. Si es que no topa exactamente el cero, no te preocupes. Lo importante es que cuando tú escuchas, tienes que sentir que se activa el compresor una y otra vez y que hay esa diferenciación. Escucha bien, con altos niveles de release, todo es uniforme, todo el sonido está muy vago, no se escucha el principio y el fin. Pero cuando yo lo comienzo a bajar, ahí comienza a tener la separación. Y eso es lo que buscamos. Si prestas atención al sonido, cuando no está la compresión, todo está más disperso. Está más disperso, es decir, no hay una homogeneidad, no hay una compactación del sonido, porque obviamente no has procesado nada. Al momento de activar el compresor, todo se vuelve más uniforme, todo se vuelve más céntrico y eso en tu cerebro hace que lo percibas más compacto, más apretado. Quiero que escuches bien con detenimiento esto. Sin compresión, todo está más suelto, el sonido está mucho más suelto. En cambio, cuando aplicamos el compresor, todo está mucho más apretado. Y ahora te estarás diciendo, oye Juan, qué bien que sepas usar el compresor, pero todavía no entiendo absolutamente nada de cómo usar esto. No te preocupes. En este momento te voy a hacer paso a paso cómo logré un poco armar este nivel de compresión sobre esta señal. Lo primero que vamos a hacer es, digamos que no tienes ni idea de por dónde ir. No tienes idea de qué ratio de compresión utilizar, no tienes idea de qué ataque deberías usar, qué release, qué make-up. El make-up, me olvidé de mencionar, esta perilla de aquí, es el nivel de volumen, nivel de ganancia que tú compensas por la pérdida al comprimir. Porque cuando tú comprimes, vas a disminuir los decibeles. Entonces la idea del make-up es que al haber hecho eso, un poco compenses y le des más volumen para equiparar el volumen anterior, ¿de acuerdo? Obviamente que por la compresión todo va a sonar mucho más duro, más compacto y más robusto. Ahora, digamos que tenemos el sonido de base de la percusión que estoy haciendo en este momento. Voy a poner todos los parámetros en cero. Y en este momento, de igual manera, el threshold. Y quiero que veas. En este momento no está haciendo nada el compresor. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es determinar a qué nivel queremos que esos picos se reduzcan. Digamos que usamos en menos 15 decibeles, ¿ya? Porque es un poco lo que se ve en el gráfico, ¿no es cierto? Que en menos 15 decibeles estamos al nivel donde están los picos y más abajo de eso ya es la masa sonora. Entonces, a raíz de esos menos 10 decibeles, menos 15, la idea es justamente que comencemos a poner compresión. Entonces vamos a quitar la compresión de 1 a 1 y en este momento vamos a comenzar a aplicar un poco de compresión. ¿Qué te parece 2 a 1? ¿Ok? Y ahora dirás, pero está muy brusco. Y eso es porque el ataque está en 0 milisegundos. Entonces vamos a comenzar a abrirlo. Entonces ya ves que comienzo a dejarle respirar a los golpes primeros. De nuevo, si estuviera en 0, está completamente
muerto todo porque estás eliminando todos los golpes. Pero si quitas un poco, ya por los 5 milisegundos comienza a abrirse. Ya a los 18, 20, 30, ya tienes un mejor sonido. Y para establecer el release, como habíamos dicho, en este momento está regresando al 0, así que no hay mucho lío con eso. Pero primero queremos determinar si efectivamente es este el sonido un poco que buscas del compresor. ¿Quieres comprimir tal vez la señal un poco más? Movamos tal vez un poco el nivel de compresión, el ratio. Vamos 3, por ejemplo. 3:1. ¿Qué pasa si le mando 30? Es demasiado. Ok, va por ahí. Entre el 3 y el 5. Ahí el 3.9 me gustó cómo suena. Ahí un poco me está gustando cómo suena. Entonces, ahora vamos a ir por el medidor de decibeles. Y podemos subirle un poco. Vamos a exagerar, solo para ver dónde ya no es capaz de regresar al 0. A mí me suena muy bien por ahí, por los 21 milisegundos y demás. Y como habrás visto, todo es prueba-error. Todo es prueba-error. O sea, yo no es que me sé todo el recetario de cuánto ratio de compresión deberías aplicar, threshold, ataque, release, porque tú vas a encontrar eso online y obviamente hay recetas, como quien dice. Pero lo que yo te quiero invitar es a que experimentes tú mismo, porque tú tienes que hacer caso a tu oído y a qué suena mejor para ti. La segunda forma de utilizar la compresión es a través de la compresión en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la señal original, por ejemplo, de este loop de percusión. Y en este momento lo que queremos hacer es duplicar esta señal, enviarlo a través de un bus, como yo he hecho aquí, he enviado al bus 23 y este bus 23 no es nada más que este track auxiliar. Y lo que sucede es que en este track auxiliar se va a generar una compresión muy fuerte, muy pero muy notoria, muy fuerte, muy elevada. Y esa señal muy comprimida vamos a mezclarla con la señal original de esta percusión. Y le va a dar un toque de más vida, más cuerpo. Y este es uno de los secretos que justamente hace que las cosas suenen más profesionales, porque estás añadiendo esa vida adicional que vas a escuchar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Envías la señal y en este track en paralelo, que es el bus, vamos a setear, por el momento, permíteme, voy a ponerlo así, para que escuches. En este momento está entrándole la señal original. Yo lo que hago es utilizar un compresor muy agresivo, con un ratio, ya verás, de 17:1, y que aplique a toda la señal. El threshold está completamente abajo, por los menos 47 decibeles. Y esto va a lograr un efecto justamente que sea muy agresiva la compresión. Escucha cómo suena antes y después. Antes, después. Es una compresión hiperagresiva. Es hiperagresiva la compresión. Aquí sí mi intención es casi quitarle la vida al sonido. Es hacerle muy compacto. Ese es el tipo de compresión que tú estás buscando cuando haces compresión en paralelo. Puedes hacerle más leve, más lo que sea, pero yo los mejores resultados que he visto es cuando aplicas una compresión muy fuerte, muy elevada. Y esto mezclamos con el sonido original. Entonces, ¿cómo suena con y sin agregar esa señal muy comprimida? Sin, con, cuando la quito, vas a notar la diferencia. Si ves lo solitario que se encuentra el sonido ahora,
con la compresión, ahí se rellena más. Tienes mucho mayor espectro. Es mucho más placentero al oído, porque estás mezclando la señal original con esta señal que está muy comprimida. Y por supuesto que tú le seteas si quieres que suene más, más bajo, es decir, le bajas el volumen o le elevas el volumen. Para mí está perfecto ahí. Quito. Es una locura lo que pierde cuando quitas la compresión en paralelo. Así que esta es una técnica que tú puedes utilizar no solo para este tipo de percusión, puedes utilizar para sintetizadores, voces, kicks, lo que tú quieras, y va a sonar espectacular, le va a dar esa vida extra. Quiero que pruebes en todo lo que se te ocurra, en cualquier señal que quieras probar. Y el tercer tipo de compresión que normalmente utilizamos en el EDM, que es lo más común de todo, es el sidechain, es la cadena lateral. Es hundir el sonido cada que otro sonido entra en escena. Lo más común es entre el kick y un sintetizador. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Obviamente tenemos el kick. Y cada que entra esa señal, vamos a querer que este sintetizador de acá se hunda. Entonces la idea es que cada que entra el kick, este hunda el volumen con el fin de hacer espacio para el kick. Porque en este momento, si yo pongo los dos, suena así. Como verás, chocan mucho los dos sonidos. Entonces la idea es que cuando entra el kick, justamente debemos apagarle al bajo. Y eso es lo que vamos a hacer. Al bajo, sintetizador, bueno, tiene de todo un poco. Así que vamos a abrir un compresor y para ejecutar el efecto sidechain o cadena lateral, tú te vas a dirigir a tu compresor. Normalmente vas a tener un puesto donde dice cadena lateral, como aquí, o puede decir sidechain, como tú quieras, y vas a seleccionar cuál es la fuente sonora que quieres que active el sidechain. En este caso en particular, yo he seleccionado el kick y ya queda que está avisando al compresor cada que suene el kick que este compresor se active. Y de ahí no es nada más que hacer lo que ya hemos hecho antes. Setear a qué nivel quieres precisamente que se active el compresor. Entonces vamos a comenzar con nada. Y vamos a comenzar a bajar el umbral. Si ves que comienza a tener ese pumping effect, que es justamente lo particular en el sidechain de la electrónica. Y por supuesto, tú puedes ajustar esto con los parámetros de attack y release. De igual manera, el ataque y el release. Esto es con el ataque en 0. ¿Qué pasa si le subo el ataque? Se demora demasiado. Hay que bajarle. A mí me gusta por ahí, entre los 10 y los 5 milisegundos está bien. Y por supuesto, el release, donde también suena bien. Basado en lo que te decía que me enseñó mi profesor de música electrónica, Daniel Saiz, justamente está regresando al 0. Allá no regresa al 0 y obviamente cambia la sonoridad. Y finalmente todo junto. Espero que este video haya sido muy educativo para ti. Espero que lo hayas disfrutado. Obviamente hay cómo utilizar los compresores de múltiples formas.
Hay una infinidad de cosas que podrías hacer, pero yo te invito a experimentar. Y por supuesto, si es que tienes dudas con respecto a esta explicación, tal vez quieres que profundice en ciertas cosas y demás, no dudes en dejarme en la sección de comentarios, que siempre estoy pendiente, por supuesto, para generar más contenido que te ayude en tu camino de convertirte en un mejor productor musical. Y por supuesto, no está de más decirte que si quieres empezar con bases firmes, quieres aprender EDM desde cero, para eso tengo mi mini curso gratuito que te va a dar todas las pautas iniciales. Vas a encontrarlo en el link que se encuentra en la descripción de este video. Si eres alumno más avanzado, de igual manera tengo links para el coaching privado 1 a 1. Y por supuesto, como siempre, me ha encantado estar aquí haciendo este video para ti y no puedo esperar para que veas el próximo. Así que nos vemos, hasta la próxima, cuídate mucho.